Continuamos viendo América TV, Santuariano como vos. Bienvenidos al programa En Profundidad. Esta es una hora donde todos ustedes tienen la oportunidad de conocer temas especiales, pero además de eso con los mejores invitados. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el próximo 26 de agosto, puesto que todos los colombianos saldremos nuevamente a las urnas para votar la consulta anticorrupción. En el programa de hoy queremos que todos ustedes sepan de qué se trata, que conozcan los pormenores de este tema tan importante y luego puedan tomar una decisión de manera consciente. Veamos quién es la persona que nos acompaña el día de hoy y ya volvemos. Andrés Zuluaga Rivillas es abogado de la Universidad de Antioquia. Es estudiante de máster en alta dirección de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Fue concejal del municipio de El Santuario. Próximamente iniciará una especialización en gestión pública municipal en la Universidad EAFIT. Andrés Zuluaga Rivillas nos acompaña hoy en Profundidad. Muy bien, empezamos el programa del día de hoy con nuestro invitado, el abogado Andrés Rivillas, quien hasta hace muy poco fue concejal del municipio del Santuario, y digamos que vamos al grano, Andrés, en lo que sería pues la temática de hoy, y para que lo hagamos también de una manera, digámoslo, muy pedagógico para la gente. Y vamos a empezar por eso con una pregunta que es muy básica, pero que no puede faltar, y es así a grandes rasgos: ¿qué es la consulta anticorrupción? Bueno, Mauricio, en primer lugar, muy buenos días para usted, para toda la teleaudiencia del canal América TV, agradeciendo la invitación nuevamente a estar en este espacio. Importante empezar con esa pregunta para contextualizar a las personas qué es la consulta anticorrupción o por qué se llega a este tema de una consulta anticorrupción en Colombia. Me gustaría en un minutico, Mauro, resumir o contextualizar por qué es el fenómeno de la corrupción el flagelo más grande que en este momento padecemos los colombianos. Hay que decir en primer lugar que la corrupción es un fenómeno tan grave como lo fue el narcotráfico en su momento, lo sigue siendo, como lo ha sido la violencia, como lo ha sido la guerra con las guerrillas, entre otros. Y lo más grave, Mauro, es que la corrupción se ha vuelto en Colombia algo muy cotidiano. Las personas o los ciudadanos nos acostumbramos a aceptar la corrupción como parte del día a día. Entonces es muy común escuchar frases como pues que roben pero que hagan, o que los políticos roben pero que roben poquito, o que roben pero que se vean las obras. O sea, ya la aceptamos como algo normal. Exactamente, y es algo muy grave porque ya no nos escandaliza que nos hablen de corrupción en el país. Y es muy curioso o muy irónico que tengamos que preguntarle a la gente a través de un mecanismo de participación ciudadana como es una consulta, si están de acuerdo o no, o si rechazan o no algunos temas de corrupción en Colombia, y si quieren que se adopten algunas medidas para contrarrestar la corrupción, pero ese es el punto al que lamentablemente hemos llegado. Es importante entonces ahí mencionar que la consulta anticorrupción, o la consulta popular mejor, es uno de los 7 mecanismos de participación ciudadana que existen en Colombia. Voy a mencionar los otros, pero no nos vamos a profundizar en ellos. Estos mecanismos de participación ciudadana están regulados en la Ley 134 de 1994, en la Ley 1757 de 2015, una ley estatutaria, y constitucionalmente están consagrados también, se me escapa en este momento el artículo, pero tiene una consagración constitucional, y son 7 mecanismos de participación ciudadana. El que más conocemos, digamos, el mecanismo por excelencia es el voto, o llamado el sufragio universal, que es a través del cual todas las personas participamos directamente de las decisiones políticas, en este caso, o para elegir candidatos, que es como, digamos, el mecanismo que más podemos familiarizar todos.
Y existen otros mecanismos, como son en este caso la consulta popular, que es de la que vamos a hablar el día de hoy. Existe también el plebiscito, que conocemos todos porque hace 2 años se celebró uno de mucha resonancia a nivel nacional, que fue el plebiscito por la paz. Existe también el referendo, existe también uno que se llama la revocatoria de mandato, existe la iniciativa legislativa, existe el cabildo abierto. Ok, ahí mencioné los 7. Nos vamos a centrar entonces hoy en hablar en el mecanismo de la consulta popular. Una consulta popular es un mecanismo a través del cual la ciudadanía se pronuncia si aprueba o no unos mandatos que nos vienen digamos dados a través de estas preguntas. Nos vamos a pronunciar sí o no, si estamos de acuerdo o no. Y los pasos para llegar a este mecanismo de consulta anticorrupción vienen también de la iniciativa de la ciudadanía. Primero se inicia un proceso de recolección de firmas, se tienen que recoger un número de firmas equivalente al 5% del censo electoral, que fue un proceso que se inició desde el año 2016-2017. Posteriormente se logre esa recolección de firmas. Un segundo paso es que la Registraduría Nacional debe avalar esas firmas y posteriormente pasa al Congreso, para que el Congreso... No es algo como vamos a hacer la consulta anticorrupción. Claro, Mauro, exacto. Está la iniciativa, decimos, bueno, vamos a pronunciarnos sobre la corrupción porque es un fenómeno que nos está azotando, vamos a hacer algo. Hay una iniciativa que promueven unas personas. Aquí es importante hablar del primer mito de la consulta, que la consulta anticorrupción es de un candidato o es de un partido político. Eso hay que dejar claro que no es así. La consulta o la recolección de firmas se realizó en más de 400 municipios de Colombia e incluso en diversos países donde habitan colombianos, y se recogieron más de 4.200.000 firmas. El dato exacto es la recolección de 4.236.681 firmas. Esto quiere decir que fueron ciudadanos de todos los colores, de todos los partidos políticos, de todo tipo digamos, de colectivos, independientes, etcétera, quienes avalaron que se realizara esta consulta anticorrupción. Posteriormente, entonces, como lo acabé de mencionar, una vez la registraduría avala que todas estas firmas estén debidamente diligenciadas, la registraduría o el siguiente paso después de que la registraduría verifica es que el Congreso se pronuncia sobre la conveniencia o no de realizar la consulta. Esto pasó entonces al Congreso de la República a comienzos de este año. Se pretendía realizar esta consulta, o al menos que coincidiera con una de las 2 elecciones presidenciales, o la primera o la segunda vuelta presidencial. Ya hubo una serie de dilaciones en el Congreso que posteriormente vamos a hablar cuando mencionemos algunos de los inconvenientes que ha tenido esta consulta, pero en conclusión el Congreso, con 86 votos favorables, declaró que la consulta era conveniente, o sea que era conveniente realizarla. No hubo ningún voto en contra. Lo que sí hubo fue unos congresistas que se abstuvieron de votar si era o no conveniente, por considerar que algunos de sus familiares en unos ciertos grados de consanguinidad estaban inmersos en procesos o incursos en procesos penales por corrupción, entonces que ellos se declaraban impedidos para votar. Claro. Pero como un tema de conciencia, por así decirlo. Por así decirlo, exacto, por un tema de inhabilidad también. Claro. Entonces, algunos se declararon inhabilitados, o digamos, sí, se declararon que no estaban en condiciones legales para dar ese voto positivo, pero no hubo ni un solo voto en contra. 86 congresistas dijeron la consulta es conveniente hacerla. Bueno, eso no de pronto representa un poco no es paradójico el hecho de que, digamos, que son esas personas del gobierno nacional o los congresistas, las personas que de pronto todo el mundo señala o señalamos como los corruptos y los que están metidos en todo este tema de la famosa mermelada y todo esto que dicen, y que voten a favor, digamos que no haya votos en contra? ¿Qué es lo que quiere decir esto en cuanto a lo que se aplica y en cuanto a lo que se dice? ¿Qué podemos decir ahí? Bueno, paradójico por supuesto que es, Mauro, el tema de que sean los mismos congresistas quienes se deban pronunciar si es conveniente o no, porque como lo acabas de decir muy bien, los principales señalamientos sobre la corrupción van
a estas personas que ocupan las corporaciones públicas, Congreso, las mismas asambleas, los mismos consejos municipales. Entonces, los señalamientos de la comunidad muchas veces es a que ellos son los corruptos. Pues no vamos a decir que no, vamos a ver que el fenómeno de la corrupción permea todas las esferas de la administración pública e incluso de la sociedad, porque ahorita vamos a contar muy brevemente que corrupción no es solo la que asociamos como la corrupción política o la corrupción administrativa, corrupción hay en muchas esferas. Y bueno, sí, lo curioso de que los congresistas sean quienes dicen si es o no es conveniente, y sí, es paradójico, pero digamos que es el requisito normativo que hay para que este tipo de consultas se puedan realizar. Y se me olvidó mencionar el último paso, que es después de que los congresistas votan la conveniencia o no de realizar la consulta, pasa ya al último, digamos, o bueno, el último paso es salir a votar, pero el siguiente paso después del Congreso es que el presidente de la República debe convocar a la realización de la consulta. Esto ya posteriormente lo hizo el presidente Juan Manuel Santos, presidente actual aún, que a través de un decreto que se suscribió en el mes de junio, me parece que el 18 de junio, convoca a todos los colombianos a la votación de la consulta anticorrupción el próximo 26 de agosto. Ahorita hablaremos de los umbrales que debe lograr la consulta para que sea aprobada, pero digamos este es todo el trámite que debe surtirse. Aquí ya mencionando también la pregunta que me hiciste del tema de los congresistas, aquí hay algo muy pues que es importante mencionar. Fue el mismo Congreso quien dilató que la consulta no se realizara, por ejemplo, el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que era lo que se pretendía. Eso no solo hubiera permitido ahorrar muchos costos, ahorrar los 40.000 millones de pesos que vale la consulta aproximadamente, sino que eso hubiera permitido que las personas que se movilizaban a votar para elegir presidente, pues simplemente hubieran pedido un tarjetón más y lo hubieran depositado en una urna diferente. Ellos se encargaron de que esto no se realizara ni en la primera ni segunda vuelta. ¿A qué se debe eso, sabiendo que además es una de las elecciones donde más participación se ha registrado? Por supuesto, se debe precisamente a eso. Como el nivel de participación de las elecciones presidenciales es tan alto, ellos sabían, y pues yo me atrevo a decirlo así, es mi punto de vista, pero me atrevo a decirlo así, ellos sabían que si la consulta anticorrupción hubiera coincidido con uno de estos dos escenarios de votaciones, hubiera alcanzado muy fácilmente el umbral, porque por ejemplo en la segunda vuelta presidencial más de 18 millones de colombianos salieron a votar. Eso implicaría que los 12 millones de votos aproximadamente que requiere la consulta para que sea mandato constitucional, pues se hubieran logrado muy fácilmente. Entonces ellos se encargaron de decir no es conveniente, porque se vuelve un asunto político que puede favorecer a uno u otro candidato, entonces dejémoslo para después. Y hoy ya uno de los mitos que tiene la consulta es que no se debería hacer porque es muy costosa. Entonces la pregunta es, bueno, es muy costosa, pero ¿por qué no permitieron que se hiciera en la segunda vuelta, que no hubiera implicado esos costos? Y ahora salen a decir y a engañar a la gente con decir, no, es innecesaria, es muy costosa, pero fueron ellos mismos los que dilataron que no se realizara ese día. Es más costosa la corrupción, Andrés, ¿no le parece? Por supuesto que es más costosa la corrupción, Mauricio, y ahorita pasamos a hablar un poco de las cifras de la corrupción en Colombia, que son realmente escandalosas, claro, son escalofriantes. Eso me interesaría mucho que lo habláramos y que la gente lo conociera, porque dentro de las personas que, aunque mucha gente no lo crea, pues la consulta anticorrupción tiene detractores. Entonces, precisamente es bueno que la gente conozca eso, porque efectivamente 40.000 millones de pesos aproximadamente, pues es un dinero demasiado exorbitante y se podría hacer demasiada gestión con esa plata, pero la plata que se podría digamos ganar, lo que es el gana-gana, cuando se elimine lo que sería la corrupción, que es lo que esperamos, sería un beneficio muchísimo mayor para regiones del país donde eso es el pan de cada día, y en general para todo el país. Entonces entremos al tema un poco de las cifras para que la gente lo conozca y de pronto a partir de ahí haga conciencia. Igual cada persona es libre de tener su conciencia, está el libre albedrío de que elija lo que considera mejor, pero con un poco de cifras podrán de pronto tener un panorama más claro. ¿Cuáles son esas cifras de corrupción en Colombia? No sé, ¿cuánta plata se puede llegar a perder mensual, anual? No sé cómo sea más fácil dar una cifra a nivel nacional. Bueno, aquí es importante
traer a colación unas cifras, digamos no son cifras tan oficiales porque calcular lo que día a día se pierde por corrupción en Colombia es muy complicado, es complicado cuantificarlo, pero según las estadísticas digamos, entidades serias que se encargan de hacer un estudio y seguimiento a este tema, en Colombia se pierden aproximadamente 50 billones de pesos al año por corrupción. 50 billones de pesos son 50 millones de pesos. Empecemos digamos, a comparar un poco esta cifra para entender la magnitud de la misma. El presupuesto general de la nación al año, o digamos en este año, es de 235 billones de pesos. Si decimos que por corrupción al año se están perdiendo en Colombia más de 50 billones de pesos, quiere decir que es más del 20% del presupuesto general de la nación el que se pierde por corrupción. Andrés, permítame acuñar algo ahí, y es que pues desde hace un tiempo ha estado rodando en el canal Discovery Channel un comercial sobre Colombia, muy bonito además, y hablan de un desarrollo de infraestructura. Y dicen que son más de 40 billones de pesos invertidos en todo ese desarrollo de infraestructura. Y usted me está diciendo que al año se pierden 50 billones aproximadamente. Es decir, hay 10 billones de pesos más que se están perdiendo en comparativa con lo que se está entrando para el desarrollo vial y de infraestructura del país. Es decir que definitivamente es muchísima plata lo que está en juego el 26 de agosto. No, por supuesto, Mauricio, y para seguir mostrando lo escalofriante de la cifra de la corrupción, le voy a hacer otra comparación. El presupuesto anual del municipio del Santuario es aproximadamente, y para redondearlo, de 30.000 millones de pesos al año. Si decimos que se pierden 50 billones de pesos a nivel nacional por corrupción, estamos diciendo que se pierde casi 1 billón semanal, 1 billón de pesos a la semana por corrupción, y eso equivaldría más o menos a un poco más de 150.000 millones de pesos diarios por corrupción. Si comparamos esto entonces con el presupuesto del Santuario, para entender nosotros un poco más la magnitud de la cifra, estaríamos comparando o concluyendo que diariamente en Colombia se pierde 5 veces el presupuesto anual del municipio del Santuario. Usted me hablaba de un tema, de un programa donde decían los costos de una serie de desarrollo de infraestructura, claro, vial y todo eso. Con 50 billones de pesos se pueden hacer, o sea, cantidad de obras, puede tener el país cantidad de desarrollo en diferentes sectores. Por ejemplo, hay un cálculo o una cifra estadística que dice que la educación pública en Colombia costaría más o menos, para financiarla y subsidiarla toda, para tener educación pública gratuita, aproximadamente 30 billones de pesos al año. Sobraría plata. Sobraría plata. Adicionalmente, lo que se podría construir en hospitales de primer nivel, o incluso clínicas, escuelas, hasta universidades. Y para subsanar nada más el sistema de salud sería muchísimo. Por supuesto, para, digamos, alivianar un poco ese hueco fiscal que han hecho las EPS y que ha habido con el problema de la salud en el país. Con 50 billones podríamos hacer cantidad de ejercicios de lo que alcanzaría con ese dinero, y estamos diciéndole al país que se ha vuelto muy normal para nosotros ver cómo estas cifras casi ni nos escandalizan ya, pero la gente tiene que entender, o tenemos que entender todos, que con la corrupción está perdiendo el bolsillo de todos nosotros. O sea, se están robando la plata de la educación, de la salud, de la alimentación y de los niños. No sé si ustedes conocen un caso muy reciente a nivel nacional, que en La Guajira se desviaron unos recursos que iban para un tema de alimentación de menores que finalmente murieron por desnutrición. Un caso de unos niños guayús que murieron por desnutrición, y se comprobó posteriormente, porque incluso estuvo judicializada la gobernadora o la exgobernadora de La Guajira, porque se comprobó que estos dineros se desviaron. Entonces, la corrupción afecta no solo el tema de los contratos del Estado, de los puentes, de las vías, sino que hasta el tema educación, salud, alimentación, pues está gravemente afectado por este fenómeno. Muy bien, Andrés. Para finalizar ya este tema, yo quería decirle a la gente precisamente que
de pronto dentro de la conciencia de cada uno, que miremos qué es lo que más nos llama la atención, porque cuando usted me estaba dando esta última respuesta, me hablaba de que son cifras que ni siquiera ya nos escandalizan a nosotros los colombianos, la gente del oriente, de regiones con tanto desarrollo, y bueno, qué decir de regiones que ni siquiera tienen el desarrollo que tenemos por acá. Pero era muy común escuchar a la gente en las calles hablar de todo lo que se podía hacer con lo que se iba a ganar James Rodríguez cuando fichó por el Real Madrid, pero nadie habla de lo que se puede hacer con la plata de la corrupción. Entonces tenemos como ese aspecto final para que lo vayan meditando mientras hacemos nuestra primera pausa, y ya regresamos para que conozcamos lo que se ha llamado los 7 mandatos anticorrupción. Vamos a hablar de uno por uno y finalmente despejar también unas duditas sobre esos mismos temas. Así que ya volvemos. Quédate con nosotros. América TV, santuariano como vos, porque el verdadero placer de la comida no está solo en el sabor, sino en el precio. Calanchos Dog, perritos a 2.000 pesos con ingredientes al gusto y empanadas con la mejor combinación de sabores. Encuéntranos diagonal al Puente de la Virgen del Carmen desde las 4 de la tarde. Calanchos Dog, donde la comida y el precio se disfrutan por igual. En el almacén Mil Novedades se encuentra todo en ropa y calzado para damas, caballeros y niños. Tenemos precios especiales durante todo el año y ropa de la más alta calidad. Encuéntranos en la carrera 48, número 5019, al lado posterior de la parroquia central. En el almacén Mil Novedades estamos al día con la moda. Vístete bien sin gastar mucho. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad. Y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia. La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad. Almacén El Baratón. En nuestros 90 años nos renovamos totalmente para estar siempre de moda en el santuario y para que tu familia también lo esté. Y lo mejor, con precios que hacen honor a nuestro nombre. Ven y conoce nuestra nueva pinta y todas las sorpresas que tenemos para ti. El Baratón, hacemos parte de tu familia. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. Continuamos viendo América TV, santuariano como vos. Desde el canal América TV, donde originamos esta señal y donde realizamos el programa en profundidad, saludamos a las personas que recién llegan a nuestra señal el día de hoy para ver este programa sobre la consulta anticorrupción. En este momento vamos a empezar a desglosar cada uno de los 7 mandatos anticorrupción con los que vamos a estar relacionados el 26 de agosto y tenemos que verlos muy bien para que sea una decisión consciente la que cada uno tome en la urna ese próximo 26 de agosto. Muy bien, Andrés. Entrando en el tema de los 7 puntos, vamos al primero, que yo creo que es algo de lo que ya había sonado tiempo atrás y que sonó muy bien entre la gente, y eso además también me generó curiosidad cuando veo tantos votos a favor. Pero vamos a empezar, y el primero sería reducir salario de congresistas y altos funcionarios del gobierno. ¿Sabemos más o menos en cuánto porcentaje se pretende reducir? Contémosle a la gente qué sería
o qué es lo que se gana un congresista y cuánto quedaría ganando si la consulta quedaría ganando, por decir ese día? Claro que sí, Mauricio. Este primer punto de la consulta es quizás, como lo acabas de decir, uno de los puntos más llamativos de estos 7 mandatos que se le va a preguntar a los colombianos, y es tal vez uno de los que más mitos tiene. Es importante entonces explicar un poco las cifras de las implicaciones que tendría esta reducción y un par de mitos que tiene este punto de la consulta. Tenemos entonces en Colombia un Congreso de la República conformado por Senado y Cámara, que en total lo conforman 280 congresistas. Cada congresista recibe aproximadamente, por su remuneración mensual, 40 salarios mínimos. Es aproximadamente lo que gana un congresista en Colombia, adicionalmente a que tienen seguridad, tienen transporte, tienen subsidio de combustible y otra serie de subsidios que hacen, digamos, muy cómodo el ejercicio de sus funciones allí en el Congreso. ¿Qué pretende entonces la consulta anticorrupción? Tanto a los congresistas como a los más altos funcionarios del Estado, reducir de aproximadamente 40 salarios mínimos mensuales a un máximo de 25 salarios mínimos. Esto le permitiría al país ahorrar aproximadamente 213.000 millones de pesos al año. Aquí entonces nos devolvemos un poco ahora cuando decíamos la consulta va a costar 40.000 millones de pesos a los colombianos. Ya se ganó. Entraríamos o de entrada con esta sola reducción de los salarios se recuperaría en un año y hasta 5, casi 6 veces más del valor de la consulta anticorrupción. ¿Qué pasa con este tema del primer punto? Uno de los principales mitos que tiene es que entonces se van a rebajar todos los salarios y que hasta el salario mínimo se va a reducir. Es uno de los mitos que tiene la gente, que si se aprueba este punto, entonces hasta las personas que ganan el salario mínimo van a haber reducido su salario. Falso. Es que la pregunta es clara. Claro, la pregunta supuesto. Lo dice, es para congresistas y altos funcionarios. Correcto. Entonces la gente tiene que dejar, en primer lugar, o no permitir que estas campañas negativas, campañas de desinformación de las personas que no están interesadas en la aprobación de esta consulta, pues que esas malas informaciones los nulen a la hora de ir a votar. Como bien lo acabas de decir, Mauricio, es miedo, por supuesto. Nosotros en Colombia, lamentablemente, en las últimas campañas que ha habido, tanto para elecciones populares como en el caso del plebiscito, hemos visto unas oleadas de desinformación muy, muy tremendas. Entonces la gente sale a votar con miedo, la gente sale a votar con el temor de una serie de fantasmas que se inventan en torno a estas elecciones, y eso muchas veces perjudica el alcance de los resultados. Entonces, lo que se pretende principalmente con la campaña pro consulta o a favor de la consulta anticorrupción es generar una ola de información, que la gente por lo menos el 26 de agosto diga, listo, si yo tengo alguna reserva, si de pronto voy a votar negativa a la consulta, puede que suceda, pero que al menos lo haga con base a unos criterios y con base a una información cierta, una información verídica, y no con base a esos miedos y a esos mitos que se generan en torno a escenarios electorales como este. Entonces, ese es uno de los mitos del primer punto, ya para retomar al tema, que se va a bajar hasta el salario mínimo o que se van a bajar los salarios bajos de otros funcionarios. No, la consulta simplemente pretende que estos altísimos salarios de los congresistas y de altos funcionarios se disminuya. Aquí es importante también sensibilizarnos un poco con un dato que es muy importante mencionar. Colombia es el tercer país con mayor desproporción en el mundo, desproporción entre el salario de los congresistas y el salario mínimo. O sea, en otros países vemos que los cuerpos legislativos ganan 10 salarios mínimos, pues en aproximación, 10, 12, 15. En Colombia vemos que un congresista gana 40 salarios mínimos, entonces la brecha de desigualdad también es escandalosa. Lo que pretende la consulta es disminuir esa brecha de desigualdad, de desproporción que hay entre los mayores ingresos y los menores ingresos. Andrés, yo leí una noticia por estos días donde decía que el presidente electo Iván Duque iba a crear 10 cargos nuevos en el gobierno, altos funcionarios que ganarían muchísimo dinero y que uno de ellos se estaría ganando aproximadamente 67 millones de pesos mensuales.
Primero, como todo, pues digamos que se dicen muchas cosas, entonces uno no sabe, bueno, es cierto, es falso. Si vamos al caso de que es cierto que se está llevando a cabo el desarrollo de estos 10 cargos, ¿entraría también luego de esa asignación salarial, esa reducción ahí después del 26 de agosto o cómo funciona? Bueno, Mauro, esto de pronto al final lo reforzamos un poquito, pero si estos mandatos se aprueban el próximo 26 de agosto, el Congreso tendrá inmediatamente que expedir las leyes, y si no lo hace el Congreso, tendrá que el presidente obligatoriamente hacerlo, siempre y cuando las preguntas alcancen el umbral que vamos a mencionar al final. Claro. Con ese caso puntual que mencionas, habrá que esperar que el nuevo gobierno se posesione y tome las primeras decisiones de gobierno, pero en Colombia, y ya para terminar con este primer punto, la reflexión final es esa: hay demasiada burocracia, aquí hay cargos, sobrecargos y con salarios altísimos, e incluso el mismo Congreso. Cuando yo les mencionaba al principio, Colombia tiene 280 congresistas, uno dice, bueno, pero se necesita un cuerpo colegiado tan extenso, de tantos funcionarios para pues expedir normas, que lo podría hacer de pronto un cuerpo colegiado menor, y también tendría un ahorro muy significativo de las finanzas del Estado. Esa sería una reflexión que habría que empezar a hacer también. Dentro de la consulta no se habla de reducir el número de congresistas, pero no sé si en algún momento sea un punto que también los colombianos entren a revisar y que se promueva alguna iniciativa, que personalmente mi posición al respecto es que 280 congresistas es un cuerpo colegiado supremamente robusto para realmente tener uno en cuenta que muchos de ellos van y se ausentan, no participan en las votaciones, nunca presentan proyectos de ley, van y se duermen durante las sesiones. Entonces uno dice, bueno, más bien, qué bueno algún día también pensar en reducir estos cuerpos colegiados y buscar unos mecanismos de elección para que quienes nos representan allí, que es el órgano colegiado más importante del país porque es donde se expiden las normas, pues que estemos mejor representados y no por, una carga, es que carga salarial altísima se vuelve para el país, y que finalmente somos todos los colombianos los que soportamos este costo del mismo Congreso. Muy bien, sobre lo que mencionaba de la ausencia y todo eso, pues hay un punto relacionado con algo más adelante. Pasamos al segundo, que es el tema de cárcel. Dice cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Andrés, pero se supone que ya hay cárcel para corruptos. Bueno, este punto también tiene ese mito. Uno de los mitos de la consulta es, esos puntos ya existen en la ley, ya existen en la Constitución, ¿para qué una consulta que nos pregunte sobre algo que ya está? ¿Qué pasa con el tema de cárcel a los corruptos? Si bien existe una ley estatutaria que por supuesto que castiga la corrupción con cárcel, hay un fenómeno aquí muy curioso con el tema de los corruptos. Hay una cárcel en Bogotá que es conocida como el Cantón Norte, que es una cárcel como especial, la llaman una cárcel 5 estrellas, donde muchas veces los funcionarios o los contratistas del Estado que son condenados por corrupción, pues son recluidos allí, pero son cárceles con todas las comodidades, por así decirlo. A mí me contaba un amigo que por un desacierto de la vida tuvo la oportunidad de estar dentro de, tuvo el infortunio de estar dentro de una prisión, y él me decía, incluso conocí reos que en sus celdas tenían una llave por donde les salía aguardiente. Entonces, teléfonos, televisores, internet, una cantidad de comodidades que uno dice, si son o no son cárceles. Lo que pretende el segundo punto de la consulta es que las personas que cometen delitos contra la administración pública, que son tan graves porque es apoderarse de los recursos de todos, pues vayan a cárceles a cárceles comunes y corrientes, que estén en La Picota, que estén en Cómbita, que estén en Bellavista, y no a estas cárceles 5 estrellas que digamos lo que hacen es de algún modo los castigamos, pero al mismo tiempo los consentimos, porque como son los contratistas, los amigos del Estado, los que se les comprueban los vínculos de corrupción, pues como si no tuvieran que soportar
las mismas penas que los ciudadanos de a pie. Entonces, por un lado, lo que pretende el segundo punto de la consulta es eso, eliminar esos privilegios. Cárcel común y corriente para los corruptos, pues, ¿cómo no? ¿Cierto? Uno diría, pero ¿por qué no? Es normal en otros países, debería ser normal aquí también en Colombia. Y ahora pasamos al tema de contratación transparente en todo el país. Bueno, terminamos el segundo punto de la consulta con algo muy breve, que es también las personas que cometen delitos contra la administración pública van a la cárcel y tienen prohibido volver a contratar con el Estado, que es algo que también me parece muy loable del segundo punto, y es que las personas no vayan después de que se les comprueban los delitos de corrupción, pagan 2 o 3 años de cárcel y salen y vuelven y pueden participar otra vez en las licitaciones públicas. Entonces lo que pretende el segundo punto es eso, cárcel para los corruptos y que nunca más puedan volver a contratar con el Estado. Muy bien, contratación transparente en todo el país, que también es lo más normal, es lo que diríamos que no debería preguntarse también, porque debería ser la realidad. Totalmente de acuerdo, Mauricio. Es increíble que nos tengan que preguntar si queremos que la contratación sea transparente. Pues por supuesto que queremos que cuando se vaya a contratar con el Estado, pues que al menos las licitaciones sean transparentes, en igualdad de condiciones, y bueno, ¿qué es lo que pasa en Colombia? En Colombia pasa, y es por eso que asociamos la corrupción en términos generales es con la corrupción del Estado y de la contratación, aunque como mencionaba al principio, corrupción es muchas cosas, pero en este punto particular, cuando el Estado necesita realizar una obra o contratar algún tipo de suministros, qué sé yo, y quiere contratarlo con los amigos del Estado, entonces lo que hacen es diseñar los pliegos o en las licitaciones ponen los pliegos como muy direccionados a que se los gane X contratista. Entonces es ahí donde el contratista amigo dice, bueno, yo participo en la licitación, direccionan la licitación a que me la gane yo, y ahí es donde el 10% para el contratista, el 10% para el funcionario, o que el 10%, ahí es donde se empieza a desgranar el presupuesto. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que busca el tercer punto con el tema de la contratación transparente? Aquí hay algo que dicen los detractores de la consulta, y es que esto ya está regulado dentro de la ley 80, el tema de la contratación pública, transparente y todo eso, pero lo que se busca es que se estandaricen los pliegos de las licitaciones, es decir, que sean pliegos estándar o pliegos tipo, y que la fiscalización que se pueda hacer de esos procesos de contratación pues se pueda hacer de una manera más abierta, tanto de los órganos de control como de la ciudadanía. ¿Qué se busca con los pliegos tipo? Que todos quienes quieran ser o quienes quieran postularse a contratar con el Estado, quienes quieran licitar, pues lo hagan en igualdad de condiciones, y con esto evitar contratar con los amigos del Estado y direccionar esos pliegos de peticiones, esos pliegos que son los requisitos habilitantes para la contratación pública, que se direccionen o con un solo contratista o pues digámoslo así en Colombia, con los de siempre, porque aquí hemos visto grandes escándalos de carteles de la contratación, que los nule o que unos u otros, que uno dice, se hace una revisión de los historiales y siempre son los mismos contratistas del Estado, o los que pertenecieron a otras instituciones que también contrataban con el Estado, siempre van siendo como los mismos con los mismos, y eso es lo que se busca con este tercer punto de la consulta, contratar abiertamente, que se optimicen los procesos de selección, que se puedan hacer digamos los controles de manera más abierta, más transparente, para ir evitando y que de pronto esos que quieren contratar con el Estado para sacar beneficios propios, pues ya digan, si ya es tan difícil y ya va a ser tan controlado eso, que se empiecen a desanimar y lo piensen 2 veces. Hay relación entonces con el cuarto punto, porque el cuarto punto dice presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Claro, es como que los ciudadanos, la gente de a pie, las juntas de acción comunal en el caso de los municipios, las veedurías ciudadanas, tengan más derechos y tengan más control también. Este es uno de los puntos que a mí me parecen más nobles de esta consulta, y le voy a explicar por qué, Mauro, y a toda la teleaudiencia. Si bien las corporaciones públicas, cuando aprueban los presupuestos cada año, digamos el Congreso aprueba el presupuesto general de la Nación, las asambleas, el presupuesto de los departamentos, y los consejos municipales aprueban el presupuesto de los municipios,
Dicen también los detractores, no, pero es que la gente puede ir y participar de los debates de aprobación del presupuesto. Resulta que sí, la gente sí puede participar de estos debates, pero no puede tomar decisiones. La gente puede ir a un debate en el Consejo Municipal en noviembre, cuando se esté aprobando el presupuesto del próximo año, pero la gente no puede decidir cómo se invierten esos o cómo se desglosa ese presupuesto para inversión. O sea, están invitados a conocer, pero no a participar. Es correcto. Entonces, ¿qué pretende el cuarto punto de la consulta? Que cuando las corporaciones discutan estos presupuestos, la comunidad, y habrá que regular posteriormente qué tipo de mecanismos decisorios va a tener la comunidad, pero que la comunidad, que es la que conoce cuáles son sus necesidades, que es la que conoce dónde es que se necesita la inversión de algunos recursos, pues pueda ir y participar y tomar decisiones en qué se van a invertir esos recursos que se aprueban cada año. Porque pues esto, digámoslo, también ha sido como un dicho pues, de vieja data, que antes cuando el gobierno era más centralizado, pues que se gobernaba desde Bogotá solamente, ya se ha ido pues descentralizando muchas funciones, pero que quienes gobiernan detrás de una oficina, detrás de un escritorio, no conocen realmente cuáles son las necesidades de la comunidad. Por supuesto que la gente sí las conoce, entonces cuáles son las verdaderas necesidades en las vías, en el campo, en los mismos sectores más vulnerables de la población. Entonces, como la gente es la que directamente sabe cuáles son sus necesidades, lo que busca este punto de la consulta es que a través, como les digo, ya se definirá posteriormente el mecanismo, pero que la participación de la ciudadanía en la aprobación de estos presupuestos y principalmente de los de inversión, pues que haya incidencia de la ciudadanía en ir y decir, no, nosotros consideramos por estas y estas necesidades que estos recursos deben ir priorizados a invertirse aquí y que sea vinculante esa decisión de la ciudadanía. Entonces, por eso digo que me parece muy noble este punto y muy valioso, que ojalá, de verdad, ojalá esto llegue a ser una realidad, porque como te acababa de decir, son las comunidades las que verdaderamente conocen en qué debería estar priorizada la inversión social del Estado. Andrés, vamos al último punto del bloque para que dejemos los otros dos restantes para el último bloque del programa, y este es el que tiene relación con lo que mencionábamos ahora, y es el tema de que los congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Es decir, se debe, entre comillas, justificar el porqué de la decisión que se toma, y asistencia pues la podemos cambiar si queremos por ausencia, mejor. Correcto. Bueno, este punto también busca algo muy importante. El tema de rendición de cuentas, se dice, ¿no? Ya la ley 1757 de 2015, esta ley estatutaria, establece que los concejales, los diputados, los congresistas deben rendir cuentas. Eso es algo pues que en la función pública pues por supuesto que uno diría, tiene que estar aprobado, pero hay algo que la gente desconoce, que esa ley 1757 excluyó a los congresistas de esa obligación de rendición de cuentas, y el mito es que eso ya existe, pero haciendo una revisión y un análisis de esa norma, los congresistas están excluidos. Entonces, los concejales y los diputados, por ejemplo, sí están obligados a rendir cuentas. Digamos, el próximo año 2019, el actual Consejo Municipal deberá organizar una sesión en la cual rinda cuentas a la ciudadanía de toda la gestión de estos 4 años. Básicamente al revés, rendir cuentas. Sí, perdón, sí, rendir cuentas pues a la ciudadanía de toda su gestión, pues en el caso puntual de la asistencia y los votos no pasará tanto acá, pero eso es lo que busca la consulta, principalmente atacar el tema del ausentismo, el tema de lo que les mencionábamos también hace un rato, que van allá, se duermen, no participan, no tienen ni idea de lo que se está debatiendo, simplemente van allá a calentar el puesto y a cobrar esos millonarios salarios. Entonces busca este punto, con la rendición de cuentas, que adicionalmente, cuando un congresista se va a posesionar, diga cuál es el patrimonio que tiene, pues que haga una declaración también de su patrimonio, que se relaciona con uno de los puntos anteriores, y bueno, en el tema de rendición de cuentas también se va a verificar o evitar temas como el enriquecimiento ilícito, y que la función que cumplan como congresistas si sea la que verdaderamente le delegamos nosotros como ciudadanos cuando los elegimos. Mínimamente den un informe de qué proyectos presentaron, de qué gestiones adelantaron, y en muchos casos de cuál fue la motivación para cierto tipo de votaciones. Entonces es un punto que busca que la ciudadanía tenga control sobre esta gestión.
no solo los concejales, no solo los diputados, sino también de los congresistas, que, repito, y hago énfasis ahí, en la ley 1757 quedaron excluidos los congresistas de esta obligación. Muy bien, un punto que pretende entonces igualar, poner en igualdad de condiciones el Congreso con lo que serían las asambleas departamentales y con los consejos también. De esta manera nosotros hacemos nuestra segunda pausa en el programa En Profundidad. Venimos con 2 puntos restantes y el final de este programa. No se muevan. Quédate con nosotros. América TV, santuariano como vos. En la carnicería y legumbrería Los Grillos te ofrecemos la mejor calidad en carnes frías, cerdo, pollo, res, pescado, frutas y verduras. Encuéntranos en la carrera 50, número 4910, a una cuadra del parque principal. Te empacamos al vacío cualquier tipo de carne. Tenemos servicio a domicilio llamando al teléfono 546-1006 o al celular 321-704-0337. Carnicería y legumbrería Los Grillos, calidad y eficiencia. América TV, santuariana como vos. América TV, santuariano como vos. Santuariano como vos. id y haced discípulos en todas las naciones. Participa con nosotros de la Santa Misa, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y domingos a las 12 del mediodía. Además, los miércoles a las 3 de la tarde desde la Basílica Santuario de San Judas Tadeo. Porque el Señor es nuestra fortaleza. América TV, santuariano como vos. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. América TV, santuariano como vos. Tercer y último bloque del programa En Profundidad. Les recuerdo que estamos hablando sobre la consulta anticorrupción y para eso el abogado Andrés Rivillas, ex concejal del municipio del Santuario, pues nos está acompañando a hacer un poco esta pedagogía con la gente. La idea es que ya sea las campañas positivas o las campañas negativas, la invitación es para que la gente las mire todas con ojos muy objetivos, con una mirada muy personal de lo que realmente cree que le convendría mucho a usted, a su familia y al país completo. Andrés, punto 6, donde vemos que se va a poner en cintura mucho de lo que pasa, porque como lo decíamos mientras el corte lo charlábamos acá, aparecen propiedades a nombre de congresistas, a nombre de madres, de padres, de esposas, hijos, muchísimas cosas en Colombia y en el extranjero. El punto 6 claramente dice: hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio, es decir, persona que no tenga un soporte, un sustento, una justificación de un ingreso, de una propiedad, de un dinero extra, ya eso debe ser, se lo van a quitar para que la gente lo sepa. Sí, Mauricio, yo creo que este punto 6 también va a ser uno de los puntos que, si se aprueba, va a tener mayor recuperación económica de todos esos dineros que se pierden si se logra aprobar.
Cuando hablamos del punto 5 me adelanté un poquito a algo, al tema de rendición de cuentas, hace más parte, al tema de declaraciones de bienes y rentas, que hace más parte de este punto 6. ¿Qué pretende entonces? Resulta que vamos a hacer también aquí otra pequeña reflexión para contextualizar el punto, y es la siguiente. Dicen que en Colombia una campaña al Congreso vale aproximadamente 5.000 millones de pesos, que eso se gasta un candidato, obviamente con muchas excepciones, pero estos que se empeñan en llegar a toda costa y que compran votos y que reparten pues dádivas para llegar al Congreso, que se pueden gastar aproximadamente 5.000 millones para llegar a una curul en el Congreso. Si nosotros multiplicamos el salario, que ya hemos hecho la crítica, un salario altísimo, por los 4 años que el congresista va a estar allá, tenemos que los ingresos salariales son aproximadamente entre 1.600 y 1.700 millones de pesos. No le va a alcanzar. No le va a alcanzar ni siquiera para recuperar lo que se gastó en la campaña. Entonces aquí llega la primera pues, o reflexión o inquietud que diríamos, ¿y cómo recupera el resto? Entonces aquí está el tema de la contratación, de los amigos y empiezan algo muy, pues que están comprobados por investigaciones de personas que ya están condenadas por corrupción, que los congresistas o los corruptos, no digamos los congresistas, digamos los corruptos a nivel general en el país, empiezan a lavar su dinero comprando propiedades, la ponen a nombre de la esposa, a nombre de un cuñado, a nombre de la mamá, a nombre de los hijos, a nombre de los amigos, desvían dinero a paraísos fiscales en cuentas en el extranjero. Y dicen que ese dinero no pasó por Claro, esas manos. por supuesto. Y si para mala fortuna de ellos y buena fortuna de los colombianos los llegan a condenar, los llegan a comprobar un vínculo, van a las cárceles, que ya hablamos, cárceles 5 estrellas, cárceles llenas de comodidades, A cárcel. purgan 2 o 3 años y salen y listo. Cumplieron con la pena por su delito, pero entonces ya con su dinero guardadito, las propiedades a nombre de familiares y amigos, pues realmente ahí no se está atacando la corrupción de raíz. ¿Qué busca entonces el punto número 6? Primero, que cuando se vayan a posesionar, y por eso fue que dije que me adelanté en el punto 5, es del punto 6, cuando se vayan a posesionar en las corporaciones públicas, primero tienen que hacer una declaración de bienes y rentas, es decir, mejor dicho, vaciarse los bolsillos y decir, yo tengo esto al momento de posesionarme como congresista. También deberían hacerlo diputados, concejales, pero puntualmente aquí en el de los congresistas, para que 4 años después, cuando terminen su labor, no vayan misteriosamente a aparecer con edificios, lotes, vehículos, cuentas, en fin, sociedades, acciones, etcétera. Este punto entonces busca eso, que las personas que si se quieren enriquecer ilícitamente, pues van a tener mucho más difícil la forma de lavarlo, por así decirlo. En el caso de que se compruebe que propiedades vayan a familiares, a amigos, también se va a aplicar la extinción de dominio. Entonces es algo, como lo decías al principio, es como apretarlos, poner en cinturón a los corruptos, que ya les va a quedar muy difícil cuando quieran lograr enriquecerse en gran medida de cuenta del Congreso y de cuenta de los colombianos, pues salir posteriormente a disfrutar de sus riquezas, porque van a tener un control ciudadano y fiscal más severo, por así decirlo. Se busca también entonces no solo atacar estos enriquecimientos ilícitos, los testaferratos, sino también los conflictos de intereses. Cuando se van a posesionar, quienes se posesionan tienen que decir cuáles son sus actividades. Por ejemplo, digamos, vamos a poner el ejemplo a nivel municipal para entenderlo mejor. Cuando un concejal se va a posesionar y un concejal dice, yo pertenezco a las acciones comunales, a tal acueducto, en fin, cuando en el consejo se hagan debates que busquen adoptar acuerdos que beneficien a estos sectores, ellos deben declararse inhibidos o deben declararse impedidos mejor para participar de las votaciones y de los debates. Objetivo el del desarrollo. Por supuesto, porque habría un conflicto de intereses. Entonces en el Congreso se busca eso, que quienes lleguen también declaren cuáles son sus actividades ordinarias, aparte de ser congresistas, y en la participación de los debates se evite el conflicto de intereses. Busca entonces el sexto punto ese, un control a los enriquecimientos ilícitos, como ya lo mencioné, testaferratos, conflictos de intereses, y de algún modo que quienes acostumbraban enriquecerse de cuenta del Estado y posteriormente salían a gastarse sus fortunas, pues ya no lo puedan hacer así de fácil.
Andrés, yo veo que hay una relación entre punto y punto. De alguna manera los puntos están atados en cierta medida y el último punto, el séptimo, dice no más atornillados en el poder, máximo 3 periodos en corporaciones públicas. Es decir que de esta manera, por ejemplo, hicimos el ejercicio de comparación con el salario de los congresistas, pero yo creo que finalmente a ningún persona que esté en la política y que haga esas campañas y que deba gastarse cierta cantidad de dinero, pues yo creo que con sus años de gobierno no le alcanzaría. Entonces este punto también habla de máximo 3 periodos, es decir que digamos es mejor evitar la corrupción porque ni siquiera en esos 3 periodos le alcanzaría para ponerse al día o cuadrar sus cuentas con sus amigos. Entonces esto también es simplemente para evitarla más de para evidenciarlos. Sí, Mauricio, este punto séptimo también es uno de los puntos interesantes de esta consulta porque en Colombia quienes ocupan las corporaciones públicas tienen esa costumbre de hacerse reelegir y reelegir y reelegir. Vemos entonces cómo en el Congreso de la República recientemente un excongresista se retiró con más de 40 años ocupando una curul en el Congreso. Entonces, primero porque no es un principio democrático que las personas se atornillen de por vida a estos puestos. Claro, la democracia tiene que ser cambiante, la democracia tiene que renovarse, la política tiene que renovarse y tienen que permitir que personas nuevas, con visiones nuevas, lleguen a renovar la forma de hacer política, porque el mundo cambia, porque avanzan las comunicaciones, avanza el comercio, las dinámicas del mundo cambian constantemente y las mentalidades políticas en esa misma medida tienen que cambiar también. Y precisamente también ese punto que tocas, Mauro, muy interesante, las personas que se atornillan tanto en el poder, uno dirá, pues tan bueno es el poder y digamos, no lo digamos en términos vulgares, pero digamos es una gotica tan productiva, o el solo hecho de estar allá, que quién se va a querer retirar del Congreso una vez siendo congresista. En muchos casos, pues, o incluso también pasa en las asambleas y en los consejos municipales. Entonces este punto es muy interesante por eso, para dinamizar la política y para estar acordes con uno de los máximos principios de la dinámica de la democracia, es que las personas máximo puedan estar 3 periodos en los consejos municipales, en las asambleas departamentales y en el Congreso de la República. Este punto sí toca las 3 corporaciones del país, la nacional, la departamental y la local, y creo yo que es uno de los puntos con los que más tenemos que estar de acuerdo, porque me parece que es nocivo que las personas se perpetúen tanto en estos cargos. Eso me parece insano. Como una especie de dictadura en una de esas corporaciones. Correcto. Andrés, mire, yo no puedo evitar hacer la comparación con el plebiscito, aunque ya nos dimos cuenta al principio que son mecanismos de participación diferentes, pero en el plebiscito teníamos una pregunta y en la consulta anticorrupción tenemos 7 preguntas. Yo pregunto lo siguiente, ¿deben ganar las 7 preguntas, por así decirlo? ¿Deben haber 7 sí con mayoría? ¿Deben haber, qué pasa si son solo 3, son solo 2? O la diferencia cualquiera sea, ¿qué pasa si no ganan todas? ¿Cómo se va a hacer eso? Y ahí retomamos, por ejemplo, el tema del umbral que hablábamos al principio. ¿Cómo debemos comprender esa parte de que son 7 preguntas, son 7 sí y 7 no? Y no sé, ¿qué le podemos decir a la gente? Bueno, Mauro, con el tema del plebiscito, muy bien haces la diferencia. El plebiscito es una decisión del Ejecutivo y solamente aplica a nivel nacional, en el cual se le pregunta a los colombianos si están de acuerdo o no, o si aprueban o no determinada decisión que se vaya a tomar, y es un asunto más formal. El plebiscito como tal no es tan vinculante y lo vimos evidenciado con el tema de la paz, del acuerdo de paz. Ganó el no, pero finalmente se implementaron los acuerdos con algunas modificaciones que se tuvieron que tener en cuenta por parte del grupo mayoritario que apoyó el no, en el caso del Centro Democrático, pero finalmente el acuerdo se firmó con la exguerrilla de las FARC. Claro. Con el tema de la consulta popular, entonces, son 7 mandatos independientes. Los 7 mandatos buscan que posteriormente, en caso de aprobarse, el Congreso de la República tenga que convertirlos en norma. ¿Qué pasará entonces en el caso de que el punto 1 sí, el punto 2 y 3 no, el punto 4 sí, en fin? Pues lo primero que hay que hablar es del umbral. Vamos a contextualizar el umbral y ya les cuento qué pasa en el caso de que se aprueben unas sí y unas no.
el umbral para que la consulta se apruebe o para que la consulta sea válida es o tiene que salir a votar ese día 12.075.756 colombianos. Por eso les mencionaba también cuando hablábamos de las preguntas que el miedo de muchos que esta consulta se hiciera el día de la segunda vuelta presidencial es que ese día salieron a votar más de 18 millones de colombianos. Claro, por supuesto, facilito 12 millones de colombianos pedían el tarjetón, porque es un tema que si uno le pregunta a la gente dice claro que estamos en contra de la corrupción. El problema es la campaña de desinformación que hay actualmente y que se viene en los próximos días. Logrados estos más de 12.075.000 votos, se entrará a verificar cuáles preguntas superan la mitad más uno el umbral del sí, que en este caso serían 6.037.878 votos a favor. Lo primero que pasaría, si no se logra el umbral de los 12 millones, es que no hay mandato constitucional. Entonces, no se cumple con el requisito de que sea la tercera parte del censo electoral de los colombianos quienes salgan a votarla, en este caso los 12 millones, y por tanto, digámoslo así, el tema se archiva o el tema no pasará nada con la consulta anticorrupción. Pero si se logran los 12 millones de votos, al menos de participación, ya se entra a verificar cuántos pasa más de la mitad más uno el sí, y los puntos que pasen inmediatamente será obligatorio para el Congreso, ya será el próximo Congreso que se posesiona en los próximos días, el 20 de julio, quien debe en el periodo de sesiones actual en el que estén expedir las respectivas leyes. ¿Qué pasa en caso de que el Congreso no lo haya? Es obligatorio para el presidente de la República hacerlo por decreto presidencial, porque precisamente por eso se llaman mandatos constitucionales, que es a través de los cuales la ciudadanía puede decir sí o no a que esto se convierta en norma de la República. Aquí pasa también algo y que se especula ya que en caso de que la consulta pase los 12 millones de votos y los más de 6 millones y pico de votos por el sí, que los congresistas actuales van a alegar algo que se llama ya unos derechos adquiridos y posiblemente los puntos empiecen a regir para el próximo Congreso, que sería el que elegiríamos ya en el año 2022. Entonces, ahí nos damos cuenta. Por medio va a ser muy complicado, pero ahí es donde vemos precisamente todas las trabas y las dilaciones que se le ponen a un tema como este. O sea, apartamos de la reflexión que hicimos al inicio del programa. Es irónico que nos tengan que preguntar si queremos que estos 7 mandatos contra la corrupción sean normas, pero hay que hacerlo porque hay personas a las que sencillamente no les interesa. Y aquí va a pasar algo que también nos va a servir para reflexión, y es que el próximo 26 de agosto y en lo que resta de aquí hasta ese día, las grandes maquinarias políticas no van a mover un solo dedo. Entonces los partidos políticos que en las otras elecciones para presidentes, para gobernadores, alcaldes, concejales, etcétera, que mueven todas sus maquinarias, ponen transporte, traen a la gente de las veredas, de los barrios, en buses, pagan trabajadores, etcétera. Esas maquinarias políticas no se van a mover para el 26 de agosto, por lo que te contaba, a ellos no les interesa esto. Pues a quien que se gane 40 salarios mínimos y que le digan le vamos a pagar ya nomás 25, pues a quién le va a gustar. Pero entonces, qué triste que nos tengan que preguntar eso y que nosotros tengamos que hacer ese control, pero ojalá decididamente todos nos pongamos de acuerdo y lo hagamos, a pesar de que las maquinarias políticas no se muevan, que sea una movilización ciudadana y que las personas muy conscientemente entendamos que la necesidad de hacer o de incorporar estos controles en la legislación, a ver si este flagelo de la corrupción pues al menos se logra disminuir un poco. Y sabemos que Colombia es un país con muchísimas necesidades insatisfechas, pues recursos que se logren recuperar, de no desviarse por el tema de la corrupción, se logren invertir en otros temas sociales pues que el país a gritos necesita. Muy bien, Andrés, muy rápidamente ya para despedir este programa, hagámosle una invitación a la gente breve, porque finalmente, aunque muchos podrían decir a simple vista que va a ganar todos los puntos el sí y bueno, lo que sea, pues no nos interesa, o mejor dicho, lo que más nos interesa es que lo principal sea que la gente vuelva y se manifieste. Entonces, sin importar qué va a votar,
a cada pregunta que va a responder, brevemente una invitación para que la gente el 26 de agosto pues al menos salga a las calles a hacer lo mismo que en las pasadas elecciones presidenciales. Claro que sí. La primera invitación y resaltando la importancia de la consulta anticorrupción es que es uno de los pocos mecanismos de participación que tenemos los ciudadanos en las decisiones de la política en Colombia. Como estos mecanismos son escasos y vemos que históricamente han sido muy pocos los escenarios de mecanismos, entonces es muy importante que la gente se empodere de ese poder político que tiene y salga a votar. Independientemente de si van a votar sí, de si van a votar no, es vital que haya una fuerte campaña de información, que la gente ese día salga a las urnas, participe y lo haga en base a unos criterios y a una información que por lo menos no esté llena de mitos, llena de mentiras y llena de miedos por parte de la gente a quien no le interesa que esta consulta se apruebe. La invitación entonces es esa, a que nos dejemos informar, a que nos permitamos abrirnos, a que nos cuenten en qué consisten las preguntas o a buscar información nosotros mismos sobre las preguntas, a desmitificar un poco todas esas mentiras que llegan y a ese día ya con un criterio formado, decir estoy o no estoy de acuerdo, pero principalmente salgo, participo de la política, hago uso del mecanismo de participación ciudadana que la ley nos faculta, en este caso a participar, y que lo hagamos de verdad, con mucha conciencia, pero principalmente informados realmente de lo que se está votando, que el país lo necesita verdaderamente este tipo de regulaciones que pretende aprobar la consulta anticorrupción. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que toda pedagogía es bienvenida, entonces independientemente de lo que la gente quiera pensar y quiera sentir y quiera informarse de acá en adelante, pues es muy importante lo que hicimos hoy, así que gracias por aceptar esta invitación. Mauricio, muchas gracias a usted, muchas gracias a todo el equipo de América TV por invitarme nuevamente a este espacio a hablar de este tema tan importante, y si usted me lo permite ya para terminar, invitarlos también. En el municipio del Santuario se están haciendo unas jornadas de pedagogía que todas aquellas personas que quieran participar voluntariamente en promover el tema de la consulta pueden hacerlo, o simplemente participar en estos espacios para informarnos más a profundidad sobre cada uno de los puntos. Hay un perfil en redes sociales, en Facebook, Consulta Anticorrupción El Santuario, y se están programando unas reuniones en el parque educativo. Entonces me tomo el atrevimiento de utilizar este espacio para extender esa invitación y bueno, nuevamente agradecerles a todos ustedes, a usted Mauricio, por permitir este espacio de pedagogía. Muy bien, la invitación ya está echada para todas las personas del municipio del Santuario y de las otras poblaciones donde nos ven. Definitivamente una oportunidad muy importante para que todos ustedes puedan conocer de qué se trata lo que va a suceder este 26 de agosto en todo el país. De esta manera nosotros llegamos al final del programa en profundidad. Los invitamos a todos para que nos vean dentro de 8 días. Recuerden además que vamos a tener constantemente muchos más invitados para todos ustedes con temas muy importantes. De esta manera los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram nos encuentran como América TV El Santuario, y en Twitter pueden hacerlo a través de @ATV Santuario. Un abrazo fuerte para todos.